Hoy en día, la NBA es una liga llena de estrellas, jugadas espectaculares y un ritmo trepidante. Pero, ¿sabías que en los años 50 el baloncesto era completamente distinto? No había línea de 3 puntos, el juego era más lento y físico, y el dominio absoluto pertenecía a un solo equipo. Hoy vamos a viajar en el tiempo y descubrir cómo los años 50 cambiaron para siempre la historia del baloncesto. Blow sharp, the tension fills the air. Victory whispers, defeat doth beguile. All lies ahead when the crowd goes. La NBA tal como la conocemos hoy no siempre existió. En 1949, dos ligas rivales, la BAA, Basketball Association of America, y la NBL, National Basketball League, se fusionaron para crear la NBA. Al principio, la liga tenía 17 equipos, pero muchos de ellos no sobrevivieron y pronto se redujo a solo 8 franquicias sólidas. El baloncesto de aquella época era mucho más físico y pausado, con menos jugadas rápidas y un estilo muy diferente al actual. Sin embargo, fue en esta década cuando se sentaron las bases del juego moderno. Hear the brass rise like the heart of a dream. En los primeros años de la NBA, un equipo dominaba como ningún otro, los Minneapolis Lakers. Entre 1949 y 1954 ganaron 5 campeonatos en 6 temporadas, convirtiéndose en la primera dinastía de la liga. Y la clave de su éxito tenía nombre propio: George Mikan. Con sus 2,08 metros de altura y su físico imponente, Mikan era simplemente imparable. En una época en la que la mayoría de los jugadores eran mucho más bajos y menos atléticos, él redefinió lo que significaba ser un pívot dominante. Su impacto fue tan grande que la NBA tuvo que modificar sus reglas para equilibrar el juego. Slow and yields to the night, but hearts still glow though the game is fine. For we were there when the crowd went wild. A principios de los años 50, la NBA tenía un problema. Los partidos eran lentos y aburridos. Sin un límite de posesión, los equipos podían simplemente aguantar la pelota y evitar que el rival tuviera oportunidades de anotar. En algunos juegos, el marcador final era de apenas 19-18, lo que alejaba a los fanáticos. Fue entonces cuando Danny Biasone, dueño de los Syracuse Nationals, propuso una solución revolucionaria: el reloj de 24 segundos. Con esta regla, cada equipo tenía un tiempo límite para lanzar a canasta, obligando a que el juego fuera más dinámico y ofensivo. En 1954, la NBA adoptó oficialmente el reloj de posesión y el baloncesto cambió para siempre. En 1950, la NBA dio un paso histórico en la lucha por la igualdad. Por primera vez, jugadores afroamericanos entraban en la liga. Earl Lloyd, Chuck Cooper y Nat Clifton fueron los pioneros, rompiendo la barrera racial en un deporte que hasta entonces había sido dominado exclusivamente por jugadores blancos. Sin embargo, su camino no fue fácil. Enfrentaron discriminación dentro y fuera de la cancha, con estadios donde no podían hospedarse o ciudades donde eran tratados como ciudadanos de segunda clase. A pesar de ello, su talento y determinación demostraron que el baloncesto era un deporte donde el talento debía ser lo único que importara. Su legado abrió la puerta a futuras generaciones y transformó la NBA en la liga diversa que conocemos hoy. Hasta mediados de los años 50, el baloncesto era un juego rígido y estructurado. Los bases solo pasaban el balón y el dribbling era algo limitado. Pero entonces llegó Bob Cousy y cambió las reglas del juego. Con su habilidad para manejar el balón, sus pases sin mirar
y su velocidad en la cancha, Cousy transformó el baloncesto en un espectáculo mucho más dinámico. Fue la primera gran superestrella del puesto de base, demostrando que un jugador no tenía que ser alto para dominar el juego. Además, con los Boston Celtics, puso las bases de lo que más tarde sería la dinastía más grande de la historia de la NBA. Si Bob Cousy cambió la forma en que se jugaba el baloncesto, Bill Russell cambió la forma en que se ganaba. En el draft de 1956, los Boston Celtics seleccionaron a un joven pívot con una capacidad defensiva sin precedentes. En una liga dominada por el ataque, Russell impuso su propia ley: bloqueos, rebotes y una defensa impenetrable. Con él, los Celtics encontraron la pieza que les faltaba para convertirse en el equipo más dominante de la historia de la NBA. En su primera temporada ya mostraba destellos de su grandeza, pero lo mejor aún estaba por venir. The ball, the bounce, the sassy flow. En 1956, la NBA decidió reconocer al jugador más valioso de la liga con un premio especial, el MVP. Y el primero en recibirlo fue Bob Pettit, una superestrella de los St. Louis Hawks. Pettit revolucionó el puesto de ala pívot con su combinación de altura, habilidad y capacidad de anotación. No solo dominaba en la pintura, sino que también tenía un tiro de media distancia letal, algo poco común para su época. Su versatilidad y dominio fueron un adelanto de lo que vendría en el futuro del baloncesto, donde los jugadores altos ya no solo se limitarían a jugar cerca del aro. Los años 50 fueron una década crucial para la NBA. Se sentaron las bases del juego moderno con la introducción del reloj de 24 segundos, la integración racial y la llegada de estrellas como George Mikan, Bob Cousy, Bill Russell y Bob Pettit. Fue una época de transformación, donde el baloncesto pasó de ser un deporte lento y rudimentario a un espectáculo en evolución. Sin estos cambios, la NBA no sería lo que es hoy. Y ahora te pregunto, si pudieras viajar en el tiempo y presenciar un partido en los años 50, ¿a qué equipo te gustaría ver en acción? Déjamelo en los comentarios. Sway